Bienvenidos, muy buenas noches. Mi nombre es Raúl Rojas y estoy aquí para hacer este video con mucho respeto para, para todos. Y soy un católico que lo único que quiere es expresar un poco de su fe, como católico, como un católico comprometido. Me gusta la apologética y me gusta enseñar lo que sé. Yo sé que el montar un video siempre uno puede provocar siempre vas a provocar un desacuerdo con alguien. Eso yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Este video va a ser acerca de la iglesia. El otro día veía a un hermano de una iglesia que me parece, porque no lo dijo, no lo dijo, pero me parece que era algún adventista o alguno de ellos, ¿no? Porque se enfocó mucho en los 10 mandamientos y cosas así, pero nunca dijo de cuál era, a qué iglesia pertenecía. Más sin embargo, su tema era cuál era la verdadera iglesia. Y bueno, él trató de montar este video basándose en que la iglesia de él, a la que él pertenece, es la de él, ¿no? La iglesia verdadera en este caso. Y yo tengo muchos años estudiando la iglesia católica y este video lo quise hacer, como si Dios me permite, haré otros. Pero siempre y cuando tenga una base por la cual, qué es lo que voy a defender, ¿no? Y por qué lo voy a defender. Este hermano, pues él decía que su iglesia era la iglesia verdadera. Y él se fue definitivamente al pasaje de Mateo 16. Normalmente todo el que quiere fundamentarse en algún pasaje, que creo que es el pasaje de nosotros los católicos, porque muchos citan en Mateo 16, 18, pero le dan muchas vueltas a ese pasaje y lo interpretan de una manera que no es. Voy a tratar de una manera rápida pasar, no me voy a enfocar ahorita en lo que él dijo tanto, simplemente el pasaje en el que él se concentró fue en Mateo 16, 16, no Mateo 16, 18. En Mateo 16, 18, él solamente lo resumió de una manera él solo, donde no lo leyó. Y bueno, él hizo como saber que pues él se presentó como un pastor y acerca de lo que sus
sus feligreses le preguntaban y él se definió como un pastor. Dijo, cuando me preguntan a mí como pastor, entonces pues dice que era un pastor. Bueno, entonces tocó Mateo 16:16, donde Pedro dice, Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Hasta ahí nomás. Nomás leyó un solo versículo. Y así fue dando algunos pasajes, ¿no? Por ejemplo, dijo no había manera de que Pedro fuera que Cristo hubiera fundado la iglesia sobre Pedro, porque simplemente Pedro lo negó. Jesús lo nombró Satanás. Pedro no era una persona de fiar. Entonces para él, Pedro simplemente no podía, o Cristo no le pudo haber dado ese cargo a él, porque para él, pero también tengo que decirlo, no solamente para él, tengo que decir millones, suena como, caray, pero millones que expresan lo mismo sobre ese punto. Y, por ejemplo, ahorita vamos a volver a este pasaje de nuevo, pero antes de eso, me gustaría tocar un pasaje en el libro del Éxodo. En el libro del Éxodo, hay muchos pasajes, no sé, pero simplemente voy a mencionar, voy a hablar un poquito aquí del capítulo 3, el capítulo 3 del libro del Éxodo. Voy a empezar en el 3, pero me voy a ir salteando algunos versículos para avanzar más rápido. Sé que ustedes pues podrán ver esto en sus casas, ¿no? Y pueden verificar lo que yo voy a decir y lo que dice la palabra de Dios. Prácticamente Dios se quiere formar un pueblo bajo la promesa que ya había hecho con Abraham. Lo vemos en el libro del Génesis. Un pueblo que le iba a dar por herencia. Le mostró la tierra de Canaán, lo llevó a la tierra de Canaán a Abraham. Y Abraham no era un judío, pero daba a entender lo que vendría después. Abraham fue, como se le reconoce, el padre de la fe. Así lo menciona el libro de los Hebreos. Entonces, aquí en el capítulo 3, vamos a leer, voy a leer el versículo 27, el versículo 7, perdón. O puedo leer el 6, donde Dios le dice a Moisés, le dice así, luego le dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Al instante Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de que su mirada se fijara en Dios. Yahvé dijo, he visto la humillación de mi pueblo en Egipto, de mi pueblo, no mis pueblos, no los pueblos, sino mi pueblo, un pueblo. He visto la humillación de mi pueblo en Egipto. Y he oído sus quejas cuando lo maltratan
sus mayordomos. Me he fijado en sus sufrimientos. Ese es el versículo 7. Voy a brincarme al versículo 12. Dios respondió, estoy contigo, y esta será la señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, ustedes vendrán a rendirme culto en este monte. Dios quería un pueblo para que le fuera a rendir culto en el desierto, pero ya no tener esos dioses falsos que tenían los egipcios, ¿no? Pero quise venir aquí al Éxodo para ver que Dios se formó un pueblo, un pueblo. Dios quiso un pueblo. Aunque Abraham, por ejemplo, aquí no entra en esta categoría, pero Abraham está en el Génesis. Y Abraham más adelante será parte de ese pueblo también, porque es parte de la promesa. Pero en este pasaje nos dice cómo se formó un pueblo. Mi pueblo. 1. Entonces, este predicador, el que les mencioné, él hizo un apunte de algo que yo lo sé también y muchos de ustedes pues, lo saben también, de que de todas las denominaciones que existen en el mundo, y todas esas, la gran mayoría han salido precisamente de Estados Unidos, ¿no? Mencionó alrededor de 35,000 denominaciones. Y si no es que hay más. Entonces él dijo, ¿verdad?, que esas no podían ser la iglesia de Dios, porque Dios no podía tener más que una iglesia. Y que la iglesia de él, como les digo, no dijo el nombre, pues dijo que la de él era la de Cristo, ¿verdad? Porque la de él tenía las características de la Biblia, de la iglesia primitiva y de lo que Cristo vino a ordenar. Bueno, yo como católico, que no estoy tan, pues así como que me corten con un cuchillo de cartón, simplemente pues decido escuchar este tipo de personajes, ¿verdad? Para ver. Y bueno, hay mucho que es repetición de mucho, ¿no? O sea, te dicen lo mismo. Pero siempre hay algo nuevo que puedes escuchar sobre tantas teorías de tantas cosas que te quedas impresionado, la verdad. Bueno, me quedé viendo ese video para ver qué tanto era lo que iba a decir, ¿no? No para juzgarlo, por supuesto, ¿no? Sino para ver cómo sacan la palabra de Dios de contexto de una manera garrafal. Bueno, entonces nos damos cuenta que Dios se formó un pueblo. Un pueblo. Y de ahí vamos a ir otra vez al libro del Nuevo Testamento en Mateo, del pasaje que él citó. 16, pero yo voy a tocar el 16, 18. Y este pasaje hay que poner mucha atención, señores. Mucho énfasis en las palabras de Jesús. Vamos a ver detenidamente y con todo respeto para mis hermanos no católicos.
para que no se formen unas ideas, unas por su propia inspiración y otra porque el pastor de la iglesia que vayan ya hizo todo lo necesario para infundirles ese mensaje en su mente y en su corazón para que puedan, para que ellos ya de ahí no salgan de esa idea. No es lo que dice la Biblia, no es lo que dice la palabra de Dios, pero ellos asumen que eso dice la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios dice otra cosa. Ya lo dijimos en Éxodo 3, cómo se formó un pueblo y será mi pueblo. Ya te lo leí. Aquí en Mateo 16:18 dice así: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré en Éxodo, mi pueblo, un pueblo. Mateo 16:18, edificaré mi iglesia. En el Éxodo no decía mis pueblos, los pueblos, no era plural. Aquí Jesús dice mi iglesia, edificaré mi iglesia. Pues muchos dicen, no, pues se refería a él porque porque la piedra es Jesús. Eso lo podemos ver aquí en en Efesios. Lo voy a leer textualmente. Efesios capítulo 2, versículos, voy a leer el 20. Están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Sí, el católico sabemos que la piedra angular es Cristo Jesús. No tenemos duda, ninguna. Pero los apóstoles también son bases donde se construyó. Cristo es el cimiento. Y los apóstoles están edificados encima de ese cimiento que es Jesús. No está edificado sobre Pedro como la roca fuerte, sino que Cristo es la roca fuerte. Pero San Pedro es el mayordomo de ese edificio visible. No solamente edificio espiritual, como le dicen muchos, que la iglesia es espiritual. No. Pues no, señores. Si ese fuera el caso, entonces los apóstoles fueron invisibles ante Jesús. Cuando les predicó y les dio instrucciones de ir a predicar, entonces le habló a unos fantasmas, pues ni siquiera supiéramos quiénes fueron esos personajes, porque entonces no estuvieron aquí. Nos damos cuenta que es visible. En una de Timoteo 3:15, San Pablo dice: pero si me demoro, para que sepas cómo comportarte en la casa del Dios vivo, pilar y fundamento de la verdad. Pilar. No era fundamentarse solamente en la Biblia, como dicen muchos. Sí, la palabra de Dios edifica, sí, por supuesto que sí. Yo me he enamorado de la palabra de Dios. No tengo ningún problema con eso. Instruye, como lo dice 2 de Timoteo 3:15 también. Instruye. La palabra de Dios instruye, sí.
Pero la palabra de Dios, la Biblia, no es la única. Cristo nos dejó una iglesia. Mateo 16, 18. Una iglesia. Ahora, los evangélicos y este muchacho que acabo de escuchar, vuelve a hacer repetición de lo mismo que ya de siempre que escuchamos. Voy a regresar otra vez aquí a Mateo. Él comentaba, y como he escuchado comentar a muchos otros, como les digo, él Mateo 16, 18 no lo leyó. Resumió ciertas cosas. No le importa el pasaje. Porque tal vez él sabe que el pasaje dice otra cosa, pero él no puede decir otra cosa cuando ya engañó a sus seguidores. Tiene que mantener su misma línea o va a quedar mal. Este pasaje, cuando yo fui adentrando en la iglesia, fui dándome cuenta de por qué voy a ser católico hasta el día que me muera. Es por una razón. En este pasaje, Cristo dice esto. Cristo, no Pedro, Cristo. Dice así. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Jamás. A ver. ¿Quiénes no entendemos qué significa jamás? Cuando Jesús dijo los poderes de la muerte, es lo mismo que decir los poderes de Satanás. Jamás la podrán vencer. Es lo mismo. ¿Qué significa jamás? ¿Que algún día la iba a vencer el demonio? ¿Que algún día? Lo único que está diciendo es que el demonio se va a introducir en la iglesia. Por eso nos está advirtiendo los poderes de la muerte, los poderes de Satanás, jamás la podrán vencer. Está diciendo que va a haber miembros que no van a amar la iglesia dentro de la iglesia de Cristo. Los ataques están dentro y están fuera. Judas estaba dentro y lo traicionó. Se dice que 1 de cada 12 va a traicionar a Jesús. Deberíamos ver en dónde estamos nosotros cuando hablamos mal de la iglesia. Ahora, ¿por qué enfatizo un poco en esto que estoy diciendo? Jamás. Porque ¿cuántos no dicen, ustedes hermanos evangélicos, cuántos no les han enseñado a repetir lo que dice el pastor cuando dice esto? La iglesia se corrompió, la iglesia se terminó. Y nosotros somos los restauradores de esto. Cristo nos envió para rescatar lo perdido. 1500 años después, con Martín Lutero. Y después te dice, viene una línea de rupturas de uno con otro y otro. ¿Hasta dónde hemos llegado en 500 años después de Lutero? Pues a casi 40,000 diferentes denominaciones y cada una afirmando que es la iglesia de Cristo. No, señores, el Espíritu Santo no nos guía al error. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. Lo vemos aquí en Juan. Voy a leer 2 pasajes. Uno en Juan 14, 25 o 26, dice así. Esto dice Jesús. En adelante, el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre,
les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que he dicho. El Espíritu Santo le enseñó a la iglesia primitiva todas las cosas que Cristo había dicho para recordarles. Aquí mismo en Juan 16:13 dice así: cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. A ver, ¿a dónde nos va a guiar el Espíritu Santo? ¿A dónde le dio esa promesa a los primeros apóstoles? ¿De guiarlos en el camino del error o en el camino de la verdad? Dice, en los caminos de la verdad. Ahora todo el mundo se adueña del Espíritu Santo y ellos dicen, ¿verdad?, que el Espíritu Santo pues está guiando a su iglesia. Pero así es como vamos a componer un poquito el rompecabezas. Si ustedes llegaron, hermanos, 17, 18, 19 siglos, 1800 años, 1600 años, 1900 años, se dice tan fácil. Y aparece un pastor nuevo y dice que él es el intérprete de la Biblia y que el Espíritu Santo está sobre él. Hay mucho que preguntarse, hermanos. Si le debo de creer o le debo de creer a aquella iglesia que viene desde hace 2000 años. Esa iglesia que a lo mejor ya está vieja y arrugada, la iglesia católica, pero que tiene toda esa virtud y ese espíritu y que tiene la promesa de salvar. Me decía una vez un testigo de Jehová, 2 para ser más exacto. Vinieron a tocarme en mi casa y pues sí, ¿no? Cuando vieron que yo les dije que era un católico, pues ellos dijeron, no, pues un católico más, ¿no? De esos que no saben. Ahorita nos lo echamos al plato y tranquilos, ¿no? Bueno, fue una plática larga la que tuve con ellos, unas 2 horas, ¿verdad? Pero resumiéndolo rápidamente, tocamos este tema de la iglesia y simplemente ellos me dijeron que ellos eran la iglesia de Dios. No de Cristo, de Dios, porque pues para ellos ustedes saben, Cristo no es Dios, así es que ellos no están fundamentados en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo, ¿no? Entonces, como yo ya sabía, ¿no?, de dónde parten ellos, de qué pasaje parten ellos para decir que de ahí viene su iglesia, pues entonces, simplemente sin rodeos, les dije, bueno, ¿verdad?, pues ustedes vienen de Isaías 43:10, donde dice el pasaje, ¿verdad?, y ustedes serán mis testigos. Le digo, y ustedes de ahí se agarraron el pasaje y les gustó y de ahí registran su congregación, su organización como testigos de Jehová. Le dije, eso es fácil de decirlo, pero ahora le digo, los reto a que me lo comprueben. Se miraron uno a otro, como diciendo, ¿y este qué quedará que le enseñemos, no? Y dije, muy simple. Isaías se dice que existió algunos 600 años por ahí alrededor, antes de Cristo. Estamos hablando de 2700 años a la actualidad. Digo, pues muéstrame pues muéstrenme esa sucesión de Isaías para acá, de sus pastores, de sus ancianos, como les nombran ellos. Pues muéstrenme esa sucesión. Y pues, entonces ya, pues, si es así, pues, yo tengo que analizarlo y pues
Si esa es la verdad, pues hay que aceptarla. Bueno, ahora pues venían con sus tabletas y todo, y su Biblia y todo, y con la tableta andaban para allá para acá, buscando por aquí por allá, la Biblia le hacían así, del antiguo al nuevo. Dije, miren, digo, no pierdan su tiempo en eso. ¿Qué me van a enseñar? Bueno, se fueron, ¿no? Y ellos dicen que son la iglesia de Dios también, ¿no? También lo dicen. Entonces el punto aquí es este. Este muchacho que les estoy comentando que yo escuché, ese era su argumento, que su iglesia de él era la iglesia de Cristo que había fundado. Pero empezó a hablar pestes de Pedro, de la iglesia. Ahora, el punto aquí es Lucas 10:16. Ustedes han de conocer ese pasaje. ¿Qué dice? ¿Qué les dijo Jesús? A quienes los escuchen, a ustedes me escucha a mí. Y a quienes los rechacen, a ustedes me rechaza a mí. Y no solo a mí, sino al que me envió. A ver, para aquellos que dicen que la iglesia no hay, la iglesia no salva, la iglesia no sirve para nada, bueno, a ver. Solamente Cristo. Sí, Cristo es el fuerte, Cristo es el redentor, es el salvador. Pero lo importante es ver cómo salva a Jesús. Si solamente por decir que creo en Él, o si Cristo nos dejó un reglamento para seguir, para conseguir esa salvación. Cuando Él dice, quienes los escuche a ustedes, me escucha a mí. Y quienes los rechace a ustedes, me rechaza a mí. Él está dejando un legado. Él está dejando una iglesia. Él está dejando unos hombres en los cuales debemos confiar. Porque es un evangelio, es una palabra entregada por el mismo Jesús, diciendo que quienes escuchemos a esas personas nos podemos salvar. Pero volvemos al mismo problemita aquí. Porque todo el mundo se adueña de esos pasajes, ¿no? Dice, no, pues sí, pues es mi pastor, mira, yo debo de, pues sí, ¿verdad? Mi pastor está lleno de sabiduría, debo creerle, porque mira, Cristo dijo que quien los escucha a ellos, me escucha a mí, quien los rechaza a ellos. Entonces, ellos se apoderan de esos pasajes. El único problemita aquí es, amigos, lo mismo que les dije a estos testigos de Jehová. ¿Quién puede probar que Cristo fundó la iglesia de todos estos pastores, estas personas que presumen que son la iglesia de Cristo? Con el puro nombre que me dé, y por eso mucha gente no quiere dar el nombre, pero no importa que no lo den. Yo ya lo sé. Si no eres católico, tú no vienes de Cristo. Y Dios murió por tus pecados también. Dios murió por los pecados de todo el mundo. Pero eso no quiere decir que todos nos vamos a salvar. No. Así es que, si tú eres de la luz del mundo, testigo de Jehová, pentecostal, adventista, iglesia de Cristo, imagínense, 40,000 denominaciones, tanto nombre. Que cada una de ellas pruebe que viene desde Cristo. Porque yo le voy a creer a la iglesia que viene desde Cristo, porque esa es la que tiene el fundamento de la verdad. Cuando San Pablo, que no conoció a Jesús, pero que lo llamó en ese camino a Damasco, él se agregó a los apóstoles también para asegurarse, ahí está en Gálatas 2, para asegurarse que su evangelio estaba dicho y predicado de la misma manera que predicaba
San Pedro y todos los demás apóstoles, para que tuvieran una misma doctrina. Y muy importante eso. Por ejemplo, aquí en Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, dice así: quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. Ustedes la recibieron y perseveran en ella, y por ella se salvarán si la guardan tal como yo se las anuncié. ¿Cómo se las anunció Pablo esa palabra? ¿Con Biblia? ¿Con el Antiguo Testamento? No. El Antiguo Testamento, lo único que San Pablo mencionaba y recalcaba en sus prédicas era de que era una opresión muy fuerte para el pueblo para seguir ese tipo de doctrinas del Antiguo Testamento. Ese era cuando citaba algunas cosas acerca de la ley, pero que ya no estábamos bajo la ley. Siempre era para reclamar algo que no se podía llevar a cabo, no se podía cumplir. Porque Cristo viene y dice en Lucas 22:20 que Él viene a establecer una nueva alianza con el pueblo. Pero ya no nomás con el pueblo judío, sino con todo el mundo. Entonces, cuando San Pablo dice aquí, y ustedes se salvarán si permanecen en esta doctrina, en la buena nueva, en este evangelio. Date cuenta, hermano. La iglesia sí salva. Pero si perteneces a la iglesia verdadera, sí salva. San Pablo aquí, sus palabras que venían por obra del Espíritu Santo que lo iluminaba, que caminaba con él. Se atrevió a decir estas palabras porque él estaba convencido que su evangelio venía de Dios y no de los hombres. Y él mismo lo dice en Gálatas. Entonces, cuando ustedes dicen que el evangelio no, la iglesia no salva, no saben lo que dicen. San Pablo dice lo contrario. Entonces, por eso, cuando cualquiera que asume que es la iglesia de Cristo, hablan de ciertas características que ellos tienen, que ellos son los que obedecen a Dios. ¿Pero en qué? Dicen la iglesia no salva. Pues a la iglesia a la que yo pertenezco, la Santa Iglesia Católica, sí salva. Y no porque San Pablo lo diga a él, sino porque el Espíritu Santo le comunicó a él que así lo expresara, porque así es como Dios quiere salvarnos por medio de su iglesia. Nos dejó los sacramentos dentro de la iglesia, fuente de salvación. Pero como en los tiempos de Jesús, mucha gente no quiso escucharlo. Porque les gustaba más también que les hablara cualquier otro predicador que anduviera por ahí revoltoso para engañarlos. Y preferían irse detrás de esas doctrinas. Porque desde San Pablo había esos pequeños grupos que ya eran rebeldes. El mismo San Pablo lo menciona, el mismo Jesús lo menciona. Vendrán falsos pastores. Mateo 24. Disfrazados de ovejas, pero por dentro son unos lobos. Entonces nos damos cuenta que la iglesia sí salva. Vamos a ver otro pasaje aquí en Juan.
En la segunda carta de Juan, ya que nomás tiene un capítulo, en el versículo 9, dice, el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. ¿Cuál es esa doctrina? ¿A quiénes fue a los que adoctrinó Jesús? A los apóstoles. Nosotros los católicos podemos probar y comprobar con Biblia, con historia, acerca de los apóstoles, de los padres de la iglesia, de todos los primeros siglos. Busquen en las bibliotecas, busquen en el internet. Aunque no seas católico, búscalo. ¿Quiénes fueron los apóstoles? ¿Quiénes fueron los que siguieron de los apóstoles? Búscalos. Ellos eran católicos también. Creían en lo que los apóstoles habían predicado, habían enseñado, porque sabían que era la iglesia de Cristo. Que ahí es donde había depositado la fe Jesús en que estas personas iban a responder por él. Por eso su doctrina durante 3 años, para evangelizarlos y prepararlos lo más que se pudo, para que ellos pudieran dar ese testimonio al pueblo. Ellos predicaron sin Biblia. Ya lo dije. El Antiguo Testamento estaba, pero no se basaban precisamente en eso, sino hacían comparación de lo que era el Antiguo a lo que era el Nuevo, porque Cristo vino a hacer todo nuevo. Pero quiero irme aquí acerca de... El tema es la iglesia, pero quiero ver y quiero mostrarles los engaños de Satanás. Así como también los hermanos separados dicen de la misma manera. Cómo Satanás engaña. Cómo Satanás te hace que te vayas por el camino de la mentira. Cómo te haces un servidor de Satanás. Pues déjenme decirle que si no vienen de la iglesia de Cristo, ustedes deben de pensar quién es el que los guía. Y no trato de ser grosero, ni trato de ser impulsivo, ni trato de ser nada. No trato de ser nada. Pero fundamentos. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a ir hasta el libro del Génesis. Hasta el libro del Génesis, en el capítulo 3 del Génesis. La tentación y la caída. En el libro del Génesis, en el capítulo 3, voy a leer el versículo 4. Dice así. Vamos a ver. Este pastor que escuché mencionó esto. Dijo, el demonio habla verdades a medias. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Completamente de acuerdo. Lo único que me da tristeza es de que este pastor se ponía como un de la iglesia de Cristo, que él era la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo. Pero ante la palabra de Dios, él es uno más de los que es engañado por Satanás también. De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no de acuerdo a lo que digo yo. No. Fíjense bien. Génesis 3, versículo 4, dice así.
La serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán. Ahí viene la gran mentira de Satanás. Porque Dios ya había dicho, si ustedes de este árbol, coman de todo, menos de este árbol que está aquí en medio del jardín. Porque tengan por seguridad que si lo llegan a comer, de seguro morirán. Fíjense, Dios dijo, coman de todo, menos de este árbol. Porque el día que lo comieren, tengan por seguro que morirán. Fíjense, morirán. Todo lo opuesto a lo que Satanás le dijo a Eva cuando se presenta. La serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán. Dios dijo, morirán. Satanás dijo, no es cierto que morirán. Como lo dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44 en adelante por ahí. Satanás es el padre de toda mentira. De toda, no dice que de unas y otras no está tan mal, no. Dice de toda mentira. Toda. Y nos damos cuenta que eso es real. No morirán. ¿Cómo quiso poner Satanás a Dios? Que Dios era el mentiroso, ¿no? Dios dijo, morirán. Él dijo lo opuesto. No, no morirán. Y Eva le creyó. Oh, pues, estamos engañados entonces. ¿En qué se resume esto también? El católico que se va de la iglesia. Viene un protestante y le dice, mira, ¿sabías que en el Éxodo 20 dice que no te harás imágenes y esto y estás en la iglesia equivocada, ahí no tienes salvación, amigo. Ya te lo dije. Dios te lo dice hoy en día. O te vas de la gran ramera o te condenas. Tú decides, hermano. ¿Dónde dice eso? Éxodo. Mira, en tu propia Biblia te lo leo. Nunca la iglesia nos había dicho eso. Nos tuvo engañados toda la vida. ¿Ok? Tú decides si te quedas o te vas. Es pescar en pecera, ¿no? Católicos mal instruidos. Una pena. Pero creo que gracias a Dios, mucho católico se está poniendo las pilas, como se dice por ahí. Pues creo que hay mucho que ya lo está pensando antes de irse. Mucho católico que la está pensando antes de irse. Y bueno, la mentira de Satanás, no morirán. Ahora, de aquí vamos a ir hasta con San Pablo a la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 11. Voy a leer del 3 en adelante. Corintios 11, segunda de Corintios, capítulo 11, del 3 en adelante. Unos 3 versículos voy a leer. Acabamos de ver que en el Génesis 3:4 dice, la serpiente dice, no es cierto que morirán. Es que Dios dice eso porque, mira, si ustedes comen, se les van a abrir los ojos y entonces ustedes serán, pues, como Él. Así es como Satanás quiso ser. Ahí lo vemos en Ezequiel 28, 11 en adelante. Allá es presentado como un querubín hermoso antes de pecar. Ya estaba en el jardín del Edén. Ahorita podemos ir para allá brevemente. Pero fíjense bien.
Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3. Fíjense cómo dice aquí. Y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con su astucia podría también pervertirles la mente a ustedes para que dejen de ser sinceros con Dios. Ahí me detengo un poquito. La misma serpiente que sedujo a Eva podría pervertirles la mente a ustedes para que dejen de ser sinceros con Dios. Noten algo aquí, hermanos. Cuando Satanás tiene un proyecto donde va a arrasar con mucho, interviene él mismo personalmente, y no manda a ninguno de sus ángeles caídos que cayeron con él cuando se rebeló ante Dios. No, él mismo, porque los demás no tienen el mismo poder que tiene él. Él, ese que engañó a Eva. San Pablo dice aquí a los corintios, pero te lo dice a ti y me lo dice a mí. Estos corintios ya habían escuchado la evangelización de San Pablo y de repente empezaron a cambiar, como lo dice también en Gálatas, desde el capítulo 1, versículo 6 en adelante. Ya se empezaba a predicar otro evangelio distinto del que San Pablo había enseñado, de lo que los apóstoles habían enseñado. Y Satanás, como aparece en el Génesis, era Satanás, el rey de las tinieblas. Lucifer, el que se rebeló ante Dios. No mandó a ninguno de sus ángeles con menos poder, porque para los trabajos grandes, él es el que quiere efectuar para dar un golpe definitivo y después mandar a sus discípulos, a sus ayudantes, para que simplemente se encarguen de terminar de contaminar el ambiente. Miren, hermanos. Y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva, el mismo Satanás, con su astucia, podría también pervertir la mente a ustedes para que dejen de ser sinceros con Cristo. Versículo 4. Ahora vienen a predicarles a otro Jesús. A ver, a otro Jesús. Nuestros hermanos separados, obvio, ellos dicen que el catolicismo enseña a otro Jesús. Se apoderan de estos pasajes. Pero aquí vamos a ver una cosa. ¿Quiénes son los que tienen la sucesión en la iglesia desde hace 2000 años? ¿Ustedes o la iglesia católica? La iglesia católica tiene la tumba de San Pedro, la tumba de San Pablo, la tumba de todos los apóstoles. Como referente tenemos a Ignacio de Antioquía, que conoció a Pablo, que conoció a Juan. Fue un discípulo de ellos. Él fue el que le puso a la iglesia católica católica. La iglesia no se llama católica. No, es católica. El nombre de católica es como si fuéramos una denominación no cristiana, como decir, oh, ese es budista. No. Nosotros no somos. La iglesia no se llama católica, es católica. Y muchos dicen, ¿y dónde está la palabra católica en la Biblia? Ustedes quieren ver todo con nombre en la Biblia. Si no dice el nombre, el purgatorio, o no dice la palabra, ¿dónde? A ver, enséñamelo, ¿dónde dice el purgatorio en la Biblia? Y lo creo. Ellos saben perfectamente que esa palabra no existe. Pero sí está la doctrina. Es otro tema. Después hablaremos sobre esos temas. Pero el punto es solamente ese. Si tú me muestras que tú vienes de la iglesia que dejó Cristo en los apóstoles, incluyendo, obvio, por supuesto, a San Pablo. Si tú crees que lo que San Pablo creía
Y no lo puedes demostrar a los católicos. Entonces tú debes de ser un católico, hermano. Porque si tú te dices ser cristiano, pero enseñas una doctrina que los mismos apóstoles no enseñaron, no puedes nombrarte cristiano. Voy a sonar muy duro, pero lo tengo que decir así. Es Satanás el que te hace decir que eres cristiano. ¿Recuerdas lo que dice aquí? Mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con su astucia, ¿recuerdan, hermanos? Satanás es astuto, el más astuto para engañar, padre de toda mentira. A esas personas que habían creído en Cristo, San Pablo está reclamando de cómo se pudieron dejar hipnotizar por el demonio de nuevo. Ahora vienen a predicarles a otro Jesús, no como se los predicamos. ¿Sí? ¿Sí? Las demás iglesias, claro, se llenan la boca y dicen, sí, somos cristianos y predicamos en el nombre de Jesús, pero el único problemita es que es otro. Ahora vienen a predicarles a otro Jesús, no como se los predicamos, y les proponen un espíritu diferente, ¿sí? Otro Jesús, sí, también se llama Jesús, con el problema que es otro. Un espíritu, sí, también hay un espíritu, pero con el problema que es otro. Y les proponen un espíritu diferente del que recibieron y un evangelio diferente del que abrazaron. Y lo aceptan sin dificultad. Un católico no batalla para que se lo lleven. Lo aceptan sin dificultad. Después de que a lo mejor, aunque no hubieran entendido el catolicismo, pero con el simple hecho de pertenecer a la iglesia, tal vez algún día hubieran recibido esa verdad. Muchos que han regresado y regresan, y que regresarán, si Dios lo permite. Pero también habrá muchos que jamás volverán. Jamás volverán. Triste, triste. Pero miren, Satanás y sus maniobras. Fíjense, la misma serpiente que sedujo a Eva es el que interviene aquí. Y Satanás el grande, el poderoso, el que tiene a la humanidad bajo ese régimen de esclavitud. Se encarga de meternos dudas. Por ejemplo, si una persona toca tu puerta o te lo encuentras en la tienda o en donde sea, en el trabajo, donde sea, te vienen con la Biblia, ¿no? Ah, bueno. ¿Quién no ha escuchado decir, pues son buenos? Te leen la Biblia, saben de Biblia, son buenas personas. Bueno, déjame decirte algo. Satanás no se va a presentar tal como él es, porque es astuto, pero te viene a presentar a otro Jesús, pero pareciera que es el mismo. Te viene a decir que el Espíritu, que tienes el Espíritu Santo, solamente que es otro. Lo acabamos de ver. Te viene a predicar un evangelio, sí, pero es otro. Y lo aceptan sin dificultad, porque no se nota la diferencia. Persona no instruida no nota la diferencia. Es como la sal y el azúcar. Si te la ponen enfrente, te preguntan, aquí está, sal y el azúcar. ¿Para que le echas azúcar a tu café o sal a la comida, como sea?
Bueno, quien te la puso ahí, o le tiene que poner una nota ahí, ¿no? De azúcar o sal. Y si no, tienes que preguntarle, ¿cuál es el azúcar y cuál es la sal aquí? Oh, es esto. Porque no se nota la diferencia. Hasta que la pruebas, te das cuenta de la diferencia. O muchos, la diferencia nunca la notan. Con que hablen de Dios, hombre, todos somos iguales. Él reza, yo rezo, él de la Biblia, yo también. ¿Cuál es el problema? Que vamos todo bien. Ecumenismo, todo bien, todo, no pasa nada. Dios te ama así. Bueno, ¿dónde están esos pasajes? Que diga que Dios nos ama siendo desobedientes de esa manera. Ok, entonces Satanás se encarga de confundirnos, ¿verdad? Y Satanás va a lo grande todo el tiempo. Vamos a volver a Mateo. Vamos a volver aquí en Mateo. Ahora vamos a ir al capítulo 4 para que veamos. Acabo de mencionar ahorita cuando viene un hermano separado o un católico le dice, mira, te venimos a hablar de Dios. Con ningún compromiso, no hay compromiso, tú eliges. Pero te voy a mostrar primero esto, ¿verdad? Mira, sabías que, ya lo dije hace un momento, lo que estoy solamente ahorita refiriendo es cómo vienen a nosotros los hermanos separados con Biblia. Y es que Satanás se sabe la Biblia también. Pero se disfraza de ángel de luz. Mira cómo dice aquí. En el capítulo 4 de Mateo, en el versículo 5, dice así. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la escritura dice, mira, interesante, ¿no? ¿Satanás tenía buenas intenciones con Jesús o quiso engañarlo? Es padre de toda mentira. Quiso engañarlo. ¿Pero con qué? Con las escrituras. Satanás no tiene escrúpulos. Utiliza el mismo método que utiliza Dios, porque Él se mete en las cosas sagradas de Dios. Pero no se nota el veneno. Hasta una vez que estemos envenenados, pero ni cuenta nos vamos a dar. Solamente vean videos de esas personas protestantes. No voy a generalizar que todos, sí todos, no. Pero creo que la gran mayoría. Las pestes que hablan de la Iglesia Católica. Es la iglesia que les ha dado la palabra de Dios, aunque la distorsionan. La Iglesia Católica te la entregó, porque ellos fueron los que dijeron, esta es palabra de Dios. ¿Dónde dice en la Biblia que la Biblia es palabra de Dios? En ningún lado dice la Biblia que esta es palabra de Dios. La Iglesia lo dijo, esta es palabra de Dios. Por eso le creo a la Iglesia, porque la Iglesia nos dio la Biblia. Gracias al Señor, por supuesto, por el Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta cómo Satanás con la Biblia, con la palabra de Dios, quiso engañar a Jesús. Y Jesús le contesta de la misma manera. Jesús replicó, versículo 7, dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Dice también la Escritura.
Hermano católico, instrúyete. Defiende tu fe. Párate con la Biblia. Párate con la iglesia. Porque el Señor está al lado de la verdad. Aquí no se trata de que ganamos o perdemos. No. Aquí se trata de salvar almas. Llevar almas al Señor. No lo tomen personal. Lo hago con cariño y con amor por mis hermanos no católicos, que sé que muchos de ellos van por caminos muy equivocados, aunque ellos piensen que van por el camino correcto. No es así. Satanás nos odia y lo único que él quiere es la perdición de las almas. Piénsenlo muy bien. Entonces nos damos cuenta cómo Satanás en el jardín le dijo a Eva, no es cierto que morirán. ¿No? Cuando te vas de la iglesia, al contrario, tú encuentras palabras como, allá estabas muerto, aquí has vuelto a la vida. Pongan ojo, hermanos, oído. Si algo suena muy bonito, seguramente verdad no es. Fíjense lo que le pasó a Eva y las consecuencias que nos trajo a todos. No es cierto que morirán, wow, pues si no vamos a morir, pues vamos a aprovechar estas delicias, ¿no? Que están aquí, ¿no? ¿Y cuál fue la consecuencia de probar? La muerte. No te vayas de la iglesia pensando que has pasado de la muerte a la vida, porque Satanás te puede estar diciendo, sal de esa ramera, sal de esa iglesia, que ahí lo único que vas a conseguir es muerte. Mira, acá está la vida. Métete a una de esas iglesias, ahí está la vida. Que te van a pegar de gritos ahí estos pastores falsos, vividores, porque muchos de ellos sí tienen conocimiento de la verdad, pero el amor al dinero los incita. Están penetrados completamente de Satanás. Porque sé que hay muchas ovejitas en esas iglesias inocentes, pero igual también son culpables. Porque Cristo los dice, si un ciego se deja guiar por otro ciego, los dos van al mismo hoyo. No busques excusas, hermano. Busca la verdad. La Iglesia Católica es tu refugio, porque Cristo ahí depositó el Espíritu Santo en la iglesia. No tengas miedo. No adoramos imágenes, no adoramos ídolos. El Papa no es la bestia. Haré otros videos tocante al Papa, tocante al purgatorio, tocante al arrebatamiento de la iglesia, que muchos millones creen en eso. No. Miren cómo Satanás dice, la escritura dice, ¿va? Pues como la escritura dice, y ahí lo ves, pues ok, eso es lo que dice. Pero como lo dice en la segunda de los Corintios 11, que les acabo de leer. Sí, sí les predican a Cristo, pero es otro. Sí les hablan del Espíritu, pero es otro. Sí les hablan de una doctrina, pero es otra. Y la aceptan sin dificultad. Dense cuenta, para que vean todo lo que la iglesia ha predicado desde un principio, que lo predicó el mismo Cristo.
El protestantismo se ha encargado de sacar la doctrina verdadera de Cristo. Saquen conclusiones para ver si así nos vamos a salvar, traicionando a Cristo. Traicionar la iglesia es traicionar a Cristo. San Pablo dice en Gálatas, yo perseguí a la iglesia de Cristo. Yo perseguí la iglesia. Esa iglesia es la iglesia católica, hermanos. Porque ahí están los personajes de fundamento que Cristo eligió. Y solamente la iglesia y nosotros sí te podemos dar esa sucesión de todos esos papas. Sí, buenos y malos. Indudablemente sí. Pero de que existieron, existieron. Pero Cristo dijo, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Cristo fundó esa iglesia. Y por eso soy católico, hermanos. Porque esa iglesia jamás va a ser vencida. ¿De dónde salen entonces cuando dicen que esa iglesia se corrompió? Si ven cómo el demonio le dijo mentiroso a Dios en el Génesis que acabamos de leer. No es cierto como era, ok, el mentiroso es Dios. Acá en el Nuevo Testamento, Cristo te está dejando su iglesia. No, la iglesia no salva. Se corrompió. Mateo 16, 18. Dijo Jesús, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Jamás. ¿Saben lo que ustedes están diciendo? Que Cristo falló. Porque esa iglesia que él dijo que jamás, que lo dijo el mismo Dios, Cristo es Dios. Ustedes están diciendo que falló. Igual que le dijo Satanás a Eva, no es cierto que morirán aquí. Oh, no, no es cierto. No es cierto que la iglesia jamás iba a ser destruida. No, no es cierto. La iglesia sí iba a ser destruida. Íbamos a llegar nosotros 1800 o 1900 años o algo así. Y se levantó. La luz del mundo habla así. Qué bárbaros. Si ven cómo nombran a Jesús mentiroso, de que su plan falló. Satanás es el que dice, Cristo no fundó iglesia. Como le dijo a Eva, no es cierto que morirán. A Cristo, tú no fundaste iglesia, Cristo. Tú no fundaste iglesia. Él dice, jamás la podrá vencer Satanás. Ustedes dicen, sí, la iglesia sí fue vencida porque se corrompió. ¿Dónde se corrompió? ¿Porque un papa salió malo? ¿Por eso ahí se acabó la iglesia? No, hermanos. La iglesia católica no está fundada solamente en una persona. Siempre hay fieles que dan la vida por Cristo. Y para concluir, aquí mismo en Mateo, Mateo 28, 20. Y enséñales a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Amén al Señor. ¿A quiénes les dejó esa promesa? A la iglesia primitiva, señores. Y como lo dice en Juan 17, 21. No ruego solamente por estos, sino por aquellos que creerán en mí, por ellos. Sucesión.
Lo presente ya venía. Él está con esa iglesia que está vieja, que le han salido arrugas. Pero Cristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. No pierdan su tiempo ni se esfuercen. Satanás no va a poder vencer la iglesia. No sean aliados del mal, hermanos. Recapacitemos, pensemos. Muchos dicen, yo soy como San Pablo porque Jesús me tumbó del caballo. No, mi amigo. A ti más bien te caíste del caballo y te pisoteó y ya no te levantaste. San Pablo, al haber sido judío, se convirtió en la iglesia de Cristo. No se fue de ella. ¿De dónde sacan ustedes esa gran mentira de que he escuchado muchos y hasta muchas, porque hasta mujeres he escuchado? Yo soy como Pablo. Dios me tumbó del caballo y ahora soy una nueva persona. San Pablo no se fue de la iglesia. Cristo entró a la iglesia. ¿Cómo te comparas con San Pablo cuando él entró a la iglesia? No se fue. Y tú te tumbó del caballo cuando te fuiste de la iglesia. Por favor, lee la historia. Ustedes que son evangélicos, que se nombran evangélicos. Ya para concluir, aquí en el versículo 18 dice así: Jesús se acercó y les habló así: Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan. Vayan y hagan. San Pablo predicó con palabra. No solamente con la palabra de Dios que estaba escrita del Antiguo Testamento, sino él fue y predicó. Ahí está en la segunda carta a los tesalonicenses. Está en una de las cartas a los corintios también. Guarden fielmente las tradiciones. Por eso Cristo dice, vayan y hagan discípulos. Vayan. Prediquen ustedes. No había Biblia todavía, hermanos. Vayan. Cuatro siglos más tarde de nuestra era. 4 siglos más tarde después de Cristo. La iglesia dice, esta es palabra de Dios. Las cartas que escribió San Pablo, los evangelios y lo que tenemos bajo esa revisión, porque había muchas cartas que habían sido escritas por otros que no tenían nada que ver con la iglesia. La iglesia las eliminó. Pero sin embargo te pones a ver el Discovery Channel donde te dicen, oh, mira, la iglesia católica, mira, ocultó este otro. Sin embargo, ¿qué es lo que propagan en esos canales? Que Cristo tuvo esposa, que Cristo tuvo hijos, que Cristo tuvo no sé qué tanto. Y si se fijan, siempre van contra la iglesia católica. Por eso la iglesia católica es odiada y será odiada siempre. Porque solamente con esto concluyo. Mateo 24:11. Aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente, y tanta será su maldad que el amor se enfriará en muchos. Pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. No es mantenerte firme en Cristo, hermano.
es mantenerte firme en la iglesia de Cristo. Así es como eres cristiano, manteniéndote en la iglesia de Cristo. Esa fue su decisión de Él, ese fue el plan de Dios de salvarnos de esa manera. Como en el Antiguo Testamento, por mencionar a alguien, Moisés llevó un pueblo hacia adelante. El pueblo se comunicaba con Dios por medio de Moisés, un intercesor. Y el pueblo no podía llegar a Dios si no le lo hice. Perdónenme, no fue mi intención. Que Dios los bendiga y hasta un próximo video. Gracias.